Vamos entonces a hacer un recorrido muy rapidito para comparar los dos documentos desde algo fundamental, y son los principios. Para empezar, en la reforma de la Constituyente de 2017 y acordada con consejos superiores, etcétera, 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 la reforma 2017, la que deberíamos estar aplicando ya, el primer principio es autonomía. Se empieza por allí. En el documento de la Comisión Accidental del Consejo Superior resulta ser que se pone como primer principio un principio de libertad. Suena muy bien. La libertad. ¿Quién no quiere ser libre? ¿Quién no quiere la libertad? ¿Quién no cree en la libertad? Pues la libertad es uno de los elementos fundamentales y las libertades es algo de lo que se busca en un cambio, una transformación social y política, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si lo revisan detalladamente, la noción de libertad que se plantea en este principio es una noción de libertad que responde más a la libertad individual y no en términos de lo colectivo, lo común y lo social. Y después sí sigue autonomía. Ahora bien, el de autonomía es un principio muy importante que hay que revisar muy bien, porque la autonomía ha sido mal interpretada históricamente en nuestra institución. La autonomía, que incluso según la Ley 30, es la capacidad de las comunidades académicas de autorregularse y decidir sus destinos, según la manera en que se ha desarrollado institucionalmente en nuestra universidad, la autonomía ha sido la autosuficiencia del Consejo Superior para tomar decisiones de manera autónoma. Autonomía de la comunidad. La autonomía debe entenderse entonces como la autonomía universitaria en tanto la universidad como comunidad en su conjunto. Y así libraríamos a la universidad de influencias externas que no tienen que ver con la comunidad, con la universidad. Hemos tenido obstáculos por frenos que vienen desde afuera y por intereses partidistas y políticos que son intereses externos a la realidad nuestra. Pero si esta autonomía no se teje con los demás aspectos que sí están tejidos en la reforma 2017, es una autonomía que podría mantener, reproducir y conservar ese exceso de poder en tanto autonomía de un consejo superior o de solamente un órgano directivo. Entonces, si no se teje con lo que plantea la reforma 2017 en cuanto a diversidad de saberes, la noción de campos, la igualdad en la diferencia, el tejido que se establece de manera rizomática, interactiva, participativa, horizontal. En esa estructura funciona la autonomía. En la estructura piramidal, unilateral, concentración de poder de la contrarreforma, no es autonomía, no nos interesa porque ya hemos sufrido con ella. Hay un principio fundamental en la reforma 2017 que es el de la meritocracia. Este principio se cambia en el documento de la Comisión Accidental del Consejo Superior por aquel de igualdad de oportunidades y meritocracia. Pero en ese sentido hay que tener muy en cuenta el discurso de cada documento y cómo se tejen las relaciones entre sí. La meritocracia sería la posibilidad de evitar corrupción y clientelismo, pero también hay que tener en cuenta con qué estándares se relaciona esta meritocracia, porque si es meritocracia con unos estándares que siguen posicionando un tipo de conocimiento por encima de otro, un conocimiento tradicionalmente académico, de títulos, de maestría, de doctorados, etc., y que no permite para la entrada a la participación académica a una comunidad, una población, sujetos, individuos, personas, cuerpos, cuerpas, etcétera, que pertenezcan a otros campos del saber, incluso empíricos, entonces no es una meritocracia que no sirva de nada. Entonces los estándares y las nociones de excelencia son los que van a determinar si esta meritocracia es coherente o no con una nueva universidad abierta a un conocimiento desde la diversidad, donde podríamos perfectamente, para aportar un conocimiento académico, traerlo extraacadémico y que perfectamente un sabedor, un campesino, una persona que ha desarrollado procesos empíricos de conocimiento de tierra, de arte, de ciencia, de naturaleza, de sociedad, pueda aportar su conocimiento a la academia. Y ahí los méritos estarían valorados en una instancia diferente. Pero si uno teje la meritocracia en el conjunto de relaciones de la contrarreforma 2018 del Consejo Superior, evidentemente estamos hablando de estándares de excelencia académica que siguen una rutina, que siguen una tradición que la verdad ya ha sido suficientemente aburridora. Siguen los demás principios que caracterizan la reforma 2017: libertad de cátedra y aprendizaje, democracia participativa, fundamental, transparencia y compromiso ético, igualdad en la diferencia, fundamental, defensa de lo público, que es fundamental, y el conocimiento como bien común, además de la pluralidad y diversidad de saberes. Estos principios son pilares, pero son pilares que si no tienen mecanismos, estrategias, herramientas concretas para aplicarse, son letra, son palabras que se lleva el bien y que nunca regresarán. Entonces, no son los principios solamente, sino todas las articulaciones que establecen un proyecto de reforma estatutario que
hace que estos principios se enlacen con unos campos, se enlacen con unos modos de participación, de decisión, que como veremos ahorita no están garantizados en la contrarreforma del 2018 del Consejo Superior. Pero además, la Comisión Accidental del Consejo Superior suma otros principios que no estaban contemplados, tales como calidad y evaluación, excelencia, transformación digital. O sea, de alguna forma vaticinaron lo que está pasando. Pero es que la transformación digital es una herramienta, es un recurso, no es un principio. Imagínense ustedes un principio sustentado en lo digital, principio de universidad sustentado en lo digital. En el de excelencia plantea muy claramente que los procesos académicos se desarrollarán dentro de los más altos parámetros de calidad en la formación de estudiantes. ¿Cuáles son esos parámetros de calidad? Los mismos de un conocimiento colonial, de un conocimiento que establece un poder, de un conocimiento sobre otro, de conciencias, que además después vamos a ver que aparece aquí ratificando el estatuto universitario del Consejo Superior. Miremos finalmente otros elementos fundamentales que marcan una diferencia entre el documento de la Comisión Accidental del Consejo Superior y el estatuto que construye la comunidad, toda la universidad en su conjunto, incluyendo como comunidad todas las instancias, incluyendo el Consejo Superior, y que se presentó en 2017. Primero, en la reforma 2017, los centros son soporte financiero, garantizan las condiciones, posibilidades y demás para la extensión y la proyección social, y los institutos dan las garantías para la investigación. En la contrarreforma, los centros se dedican, igual que los institutos, a la extensión. En la reforma 2017 se hablan de equipos de centro en los consejos, que son equipos académicos. En el documento de la Comisión Accidental del Consejo Superior 2018 desaparecen los equipos académicos. En la reforma 2017, la creación de centro pasa por un concepto previo del claustro general de profesores. Esto en la contrarreforma desaparece. En la reforma, los centros, entre sus propósitos, tienen el de fijar, y ese verbo es muy importante. En la contrarreforma cambia por proporcionar, apoyar. La noción de campos es muy importante. La reforma propone unos campos que están divididos por campos de formación, que se dedican a las facultades, campos de conocimiento y saberes, que se dedican a las escuelas, y los campos estratégicos, que son los institutos y centros. Ahora bien, estos se mantienen, pero en la contrarreforma se vuelve vertical esta organización de campos, porque dependen de las vicerrectorías a las cuales ya se les da una noción de dirección y de jefatura mucho más radical. Se nota un afán en el documento del Consejo Superior, en la contrarreforma, por mantener un sistema de poder atado a la rectoría. En la constituyente se piensa el Consejo de Participación para posibilitar espacios y condiciones de participación. Por supuesto que no existe, incluso hacer veeduría de las elecciones. Pero en la contrarreforma se fusiona con un Consejo Electoral que también pierde su figura, pues en la reforma de la constituyente este Consejo se separaba de la cuestión técnica de las elecciones para velar por el cumplimiento de planes de gobierno, políticas, planes de acción, de manera distinta e independiente a un Consejo que se ocupa de lo puramente electoral. Pero además el Consejo de Participación Electoral se fusionan en la contrarreforma y se convierten en órganos asesores del Consejo Superior y se elimina la opción de revocatoria. Vemos claramente dos estrategias: convertir los órganos decisorios y participativos en asesores, consultivos, representativos. Y finalmente una estrategia fantástica que es la concentración del poder, que además es la base de la corrupción. La tendencia de la contrarreforma es muy clara: mantener un sistema de poder y de control que conserve la estructura piramidal en una única dirección de arriba hacia abajo, y aparecen entonces los términos de control, dirección, alta dirección. En el documento de la Comisión Accidental del Consejo Superior, las escuelas se supeditan a las facultades y pierden su diálogo horizontal con estas para terminar todas bajo una misma jefatura, la decanatura. Los campos de formación, conocimientos, saber estratégicos en la contrarreforma se reducen a un solo campo, el campo académico, como el que tenemos ahora, pero más rígido y vertical. La Vicerrectoría de Formación y Docencia vuelve a ser Vicerrectoría Académica y las vicerrectorías de la Constituyente coordinan, mientras que las de la Contrarreforma dirigen, identifican, proponen, ejecutan, evalúan, o sea, hacen todo. En el documento de la Comisión Accidental del Consejo Superior, la Vicerrectoría de Contexto y Proyección Social se convierte en Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, pero con una dirección de desarrollo social, productivo y de innovación, y además de emprendimiento, todo en cabeza del vicerrector, el señor vicerrector. En la contrarreforma, los centros e institutos ya no son elegidos, son designados por el rector a partir de una terna. En la reforma 2017, las CABAs, que son un lugar de encuentro fundamental para dejar de pensarnos una academia que solamente se piensa áreas, teorías, asignaturas, temas que nada tienen que ver con la sociedad, sino que es una academia en tanto construcción social y de comunicación
comunidad con la posibilidad, gracias a las CABAs, comunidades académicas básicas, de encontrarnos profesores de diferentes proyectos curriculares y diferentes facultades para desarrollar campos que pide la sociedad y que nos interesan, y de ahí desarrollar posiblemente escuelas, proyectos, etc. Bueno, en la contrarreforma mueren las CABAs. Se acaban las CABAs. CABAs con las CABAs acaban, CABAs no, comunidades no. Y las CABAs en la contrarreforma no dan lugar a las escuelas, sino que la deciden 10 profesores de planta y 5 doctores. Pero además, la creación de institutos pasa de 2 grupos de investigación, propuesto así por la reforma 2017, a 5 grupos de investigación. Además, categorizados en conciencias, al menos 1 en categoría A y 2 en categoría B. Imagínense ustedes, vuelve Colciencias, un ente externo, a definir no solamente ya nuestra investigación, sino nuestras futuras escuelas. ¿Cómo es posible un estatuto de una universidad que dependa de Colciencias y de las variaciones y de los métodos de evaluación y los parámetros de evaluación y de los estándares que ponga Colciencias cuando quiera ponerlo y cuando quiera cambiarlos?